Bueno, dibujar la pieza patas recipiente. Acá está el esquema de esa pieza. Esta sería una vista desde arriba y para saber las alturas están acá. Después dice ensamblar con el recipiente en ensamblaje 1. En ese caso, este ensamblaje 1 va a ser un subensamblaje, digamos, después, que forma parte del ensamblaje este general. Y el recipiente en ese caso se los dábamos dibujado. Ahora yo diría que para aprovechar y practicar, dibujen un recipiente ustedes. No hay dimensiones para dibujar el recipiente, pero tienen otras que pueden usar como referencia, digamos, ¿no? Entonces pueden aprovechar para ver eso. Elegir extremos, pueden hacer casquetes semielípticos, semiesféricos. Una vez que dibujaron armaron el ensamblaje 1, después hice dibujar la pieza cañería con brida, que sería esta pieza que está acá, cañería con brida, nada más que esta pieza, a su vez, es el ensamblaje 2, porque está ensamblada con esta otra pieza que es niple. ¿Sí? O sea que la pieza cañería con brida sería esta cañería que tiene, digamos, un tramo en un eje, llamémoslo, no sé, el eje X, sube, después otro tramo en el eje Y, y después tiene un tramo en el eje Z sería, ¿tá? Y después vuelve a tener otro tramo en el eje X. Para hacer esto, pueden hacerlo con un croquis 3D, primero dibujar el recorrido, después hacer un barrido. Pueden hacer un barrido en un plano y después en otra operación un barrido en otro plano. Y después dibujarle la brida en uno de los extremos. Y habría que dibujar esta pieza nipple, que en el caso de este trabajo también se las dábamos dibujada, para que ustedes solamente hagan el ensamblaje. Acá podrían dibujar esa, hacerle la boca ahí de pescado para el ensamblaje también. Y que puedan hacer este ensamblaje 2, ¿sí? Para que una vez que tienen estos dos subensamblajes, armar el conjunto general, ¿sí? Y buscar en la librería estos elementos, tuercas y tornillos, ¿sí? Tornillo M5 por 35 milímetros de largo y la tuerca M5. Y acá hacer un ensamblaje de estos, de la forma así que habíamos visto, hacer una matriz conducida por matriz, digamos. Y después, otra cosa que había que hacer era realizar un ensayo de esfuerzos estático, es decir, simular la compresión de los tres apoyos. ¿Sí? Agarrar uno de los que dibujaron y hacer un análisis estático del estado tensional. Para eso tienen el dato de que la carga total del recipiente son 10.000 kilos, ¿sí? Estará dividido en las tres patas, cada una va a soportar 3.333 kilos. Bueno, van a ver que en realidad el esfuerzo no es muy grande, pero que puedan hacer ese ensayo. Para hacer ese ensayo, yo les podría agregar un poquito más adelante, ahora que lo dibujen y todo, cuando estén en condición de hacer el ensayo, una, eh, una herramienta que hay en este caso, supongamos si quisiéramos hacer ese ensayo. Fíjense que acá estos 150 milímetros son lo que estaría, digamos, en contacto la pata con el recipiente, ¿no? Eso la vista en planta es así. Digamos que el recipiente, acá no está representada la soldadura, esto iría soldado, pero lo que quiero decir es que en un tramo de 150 milímetros de largo, en la cara que apoya, es donde va a estar cargada esa fuerza vertical, digamos, en la pata, y es la que va a generar un esfuerzo de compresión y también una de flexión, porque no es una carga alineada, digamos, con el eje del perfil. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces ahí con eso terminaría, digamos. Yo creo que lo podemos tomar como un trabajo práctico de autoevaluación también, para que vean ustedes. Ya esta sería la última clase.
porque, bueno, el parcial no es la semana que viene, es la otra, pero ya no veríamos. La semana que viene sería para que, si alguien tiene dudas, tengamos ahí una horita para, la hora y media de la clase para sacar dudas, consultas, lo que sea, y la otra ya sería el parcial. Entonces digo, bueno, podemos tomar esto, traten de hacerlo y que ustedes vean en qué situación están. Digamos, si lo pueden hacer a todo esto dentro de la hora y media, van a andar bien. Yo creo que les debería sobrar tiempo porque es bastante simple. Piensen que encima en el parcial había 2 de las piezas que no las tenían que dibujar. De todas formas, dibujar este recipiente también no debería, digamos, llevarle, no sé, 5 minutos, 10 minutos lo sumo, como mucho. Profe, Sí, escucho. una consulta. Usted dijo que el parcial es el 5 de noviembre. Eh, 6 me parece que es jueves, a ver. 5, sí. el 5, bueno. ¿Y el parcial con Del Bell sería la semana siguiente? Entiendo que sí, verifíquenlo con él a eso, pero creo que sí, la semana siguiente es la última de clase, creo que ahí va a Sí, el tomar profe dijo el 12. Claro, sí, sí, es la última semana de clase y me imagino después el recuperatorio será en el primer turno de examen que haya después de que terminen las clases. Bueno, y una consulta. Sí. ¿Cómo va a ser la modalidad? Tipo, ¿se activa la tarea en la UV y la subimos cuando la terminemos? Sí, seguramente va a ser así, van a tener que estar también conectados acá por Zoom. eh, y bueno, pero sí, seguramente va a ser algo que esté subido a la V. Ustedes hacen el parcial que sea, generarán los archivos que tienen que generar y eso lo cargan como resultado si fuera de una tarea, cargan los archivos de Solid y después yo los corrijo. Bueno, gracias, profe. Y Bueno, la última. sí. Em, con el Flow Simulation, ¿cómo haremos? Porque tarda como 1 hora para calcular. No, no, Eh, no. No, no vamos a hacer nada del flow. No, porque ese demora mucho. Yo es el primer año que en realidad muestro algo del Flow Simulation. Yo les dije, en realidad fui sincero con eso. No es algo que yo maneje habitualmente, no lo conozco mucho, pero creo que es una herramienta que puede ser muy útil para ustedes. Entonces se las quería mostrar, digamos, presentarla para que vean que está básicamente cómo funciona con esos 2 ejercicios que hicimos, que bueno, son 2 tutoriales que busqué en realidad en internet, porque como les digo, yo en realidad no la uso, esa herramienta, pero creía que era bastante útil, que les puede ser de mucha utilidad a ustedes, quería que la conozcan y bueno, saben que hay, digamos, mucho soporte hoy en día y que bueno, la pueden empezar o tenerla en cuenta, digamos, para cuando tengan que hacer algo. Pero en el parcial no, eso no lo voy a, no lo voy a tomar. Sí, algo de, por ejemplo, de cálculo, de estructura, sí, porque eso es simple, se resuelve rápido, eso puede ser, pero de todo lo que vimos, lo único que sí no tomaría en el parcial es el de Flow. bueno. Sí, está muy buena la herramienta Sí, a para mí tenerla en me, cuenta. me parecía que era que puede ser muy útil, digamos, sobre todo así ustedes como ingenieros químicos en alguna de los, de los procesos que ustedes tienen mucho de eso, creo que les va a ser útil, digamos. Entonces, pero no, en el parcial no va a ir eso. Bueno, Sí, ya gracias. que estamos, me gustaría saber después si hay alguien que no tiene SolidWorks, que está con alguna dificultad con eso, que no le anda, por ejemplo, el Toolbox, el Piping, porque estaba la posibilidad de usar las compus de la Facu, pero para eso yo tengo que hablar con el ingeniero Macaño, él tiene que crearles un usuario, digamos, no es que lo podemos hacer así en el día, solucionarlo. Entonces, los que no tengan acceso a Solid o que si bien por ahí tienen Solid, pero no les anda algún complemento, traten de que la semana que viene avisarme, cosa de que yo ya tenga el listado de quiénes van a hacer y se los pueda pasar a Héctor para que les cree un usuario en las compus del gabinete de la Facu y nos podemos conectar a esas compus a través de AnyDesk.
No va a ser lo mismo que yo, pero es una solución, digamos, que ustedes accedan de manera remota a alguna de las compus de la Facu y usen el SolidWorks de esa compu. ¿Me puedes fijarse que hay gente en sala de espera? ¿Cómo? Te escuché muy cortado. Hay gente esperando para entrar, que si lo Bien, puede aceptar. ahí está. Solamente Virginia me figura a mí. Bueno, ya está, ya lo acepté. Bien. Entonces, esta sería la propuesta para que hagamos hoy. Repito, tanto el recipiente como este niple de acá, no hay plano, digamos, no tienen las medidas, pero pueden crearlas ustedes con las dimensiones que les parezca, totales para practicar. Y nada, yo sí podría, en el plano que está ahí esto está cargado como un trabajo práctico en la V, no sé si lo vieron, pero estaba cargado ahí. Les doy como referencia, puede ser acá el diámetro del recipiente. Y podría ser la altura acá, no sé, para que tengan como una referencia de 900. Bien, bueno, les decía, entonces este plano está en la V, está ahí un PDF con esto. Hagamos esto, yo voy a estar acá, cualquier duda que tengan, me dicen y lo resolvemos acá juntos. Si alguien tiene duda de alguna otra cosa, también, si quiere, lo puede plantear. Yo todavía no lo hice, pero no sé cómo voy a ensamblar el niple con el piping, porque nosotros siempre empezábamos de una pieza y le poníamos una brida, ¿Sí? pero si ahí pongo primero el niple, ¿cómo hago para que entienda que la No, en tubería realidad esto va? no está hecho con piping. Yo recién les decía que pueden hacerlo con un croquis Barrido. 3D, generar la trayectoria y después dibujan los dos diámetros y hacen el barrido. O también lo podían hacer en dos etapas, un barrido en un croquis normal y después el otro en el otro plano, digamos. Pueden elegir cualquiera de los dos caminos. Si supongamos que lo estás haciendo en el piping, porque a lo mejor podés si querés hacerlo en el piping, vos dibujarías primero toda esta cañería y después a la cañería le podés hacer un croquis, hacerle un agujero, ¿sí? Que es donde va a ensamblar, porque esta pieza es así. ¿Ven? Tiene este agujero acá, ¿no? Que es donde después van a insertar el niple. Si esto estuviese hecho con el piping, tranquilamente se podría, y le haces un agujero acá, o sea, en un plano que pase por el medio, dibujás un círculo, haces una extrusión de corte, y bueno, y después en el ensamblás de la manera tradicional el niplecito que lo dibujaste antes, digamos. Podría ser. Claro, Pero acá en este caso está dibujado es con barrido. bien. Claro, sí, no sabía que se le podía hacer un hueco a la cañería, pero... Sí, sí. Sí, se puede. En realidad creo, ya lo voy a verificar, pero estoy casi seguro que sí. El UPN, ¿lo podemos sacar del toolbox? O sería lo mejor, ¿no? Sí, lo podés sacar del toolbox, acá está dibujado, por eso están las cotas. Si lo sacás del toolbox, después le tenés que crear esta base, porque la pata esta es una sola pieza, hay que dibujarlo, ¿no? La consigna era dibujar esta pata al recipiente para después poder hacerle el elemento finito.
Si vos lo sacás del toolbox, lo podés hacer. La diferencia es que el UPN, si vos lo ves del toolbox, acá tiene un radiecito de empalme. Y ese radiecito de empalme, cuando vos hagas el ensamblaje, no vas a tener esa arista, que es en realidad la que está tocando. No hay ningún problema con eso, porque lo que haría es que ese radio apoyaría de manera tangente al perímetro del cilindro, ¿no? Se puede hacer, si lo querés hacer así, lo podés hacer. Lo que sí, acordate que decíamos el otro día, ¿se acuerdan que les expliqué? Cómo desvincular, una vez que la creaste, cómo desvincular esa pieza del toolbox, porque vos le vas a modificar. Después le vas a agregar esta base, esa base tiene estos agujeros, le vamos a hacer el elemento finito. Entonces, vos la tenés que desvincular. ¿Se acuerdan que les había mostrado? Había que Sí, sí, me acuerdo. esa ruta, entonces la desvinculás, la modificás y listo. Como quieran. La pueden buscar o la dibujan, digamos. Acá tienen todos los datos para dibujarla. Perdón. Solo que faltaría este radio, que no está acotado. Radio 8. Yo generalmente cuando sacaba las cosas del toolbox, las guardaba en la misma carpeta y funcionaba. No sé si hará alguna diferencia. Vos O sabés sea, tendría que que hacer a mí me ha todo. pasado, aún guardándola en la carpeta de donde estés trabajando vos, si vos por ejemplo creás la pieza y tiene 550 milímetros el UPN que creaste vos, después decís, che, no tiene 550, va a tener 700, o le agrego esta base. Después cuando lo cerraba y lo abría de vuelta, me la volví a abrir con la longitud original, como fue creada en el toolbox. Y bueno, investigando un poco vi que había que desvincularlas. Bueno, y a partir de ahí yo siempre lo hice así, nunca tuve problema. Fíjate, si la guardás simplemente, no la desvinculás, la modificás y no te trae problema, bárbaro. Si cuando la abrís te vuelve a la forma original, la vas a tener que desvincular y volverle a hacer la parte de abajo. Sí, yo digo porque no había tenido problemas con el TP Está que eran bien. los dos recipientes con el piping. Sí. Le hice la base, todo, le pude Y dar después cuando la abriste de vuelta no tuviste problema. ningún problema. Bueno, listo. No hay problema, mejor. Sí. Parcial si íbamos a tener que dibujar todo o si algunas piezas nos iba a dar usted y nosotros le íbamos a hacer, no sé, por ejemplo, el piping. Sí, depende de cómo, todavía no está hecho el parcial, pero digamos, va a ser algo para que lo puedan hacer dentro del tiempo que tenemos. Entonces, depende de lo que sea, si es un ensamblaje de varias piezas, seguramente algunas se las vamos a dar dibujadas. Y si son poquitas piezas, no, a lo mejor las tienen que dibujar todas ustedes. Todavía eso no está. Claro, porque en el caso de que nos dé las piezas hechas, por ahí yo tengo una versión más vieja que la de usted y no las puedo abrir. Ujú. Me pasó la clase de la Sí, simulación, bien. que no lo pude, digamos, yo abrir a ese. Está. No, en ese caso, si subo alguna pieza para que la tengan, la voy a subir en otro formato, un formato STEP o AIGES, que ahí sí la van a poder abrir porque es como importar así un sólido. Entonces ustedes cuando se pone abrir y buscan acá la pieza que quieran abrir, en este cuadrito acá dice el tipo de archivo que me está mostrando acá, ¿no? Entonces me dice que me va a mostrar archivos de dibujo. Yo puedo ponerle archivos de SolidWorks, archivos de SolidWorks, que es lo que viene generalmente por defecto. Me va a mostrar todos los archivos que hay de SolidWorks que puedo abrir. Ahora, si yo le pongo todos los archivos, acá abajo, me va a mostrar, por ejemplo, PDFs, si hay un archivo, no sé, lo que sea, un Word o cualquier tipo de archivo, me lo muestra acá. Y si yo quisiera abrir eso, bueno, para importar un archivo. Entonces, cuando ustedes quieren hacer eso, pasar de una versión a otra, lo que pueden hacer es guardar, por ejemplo, este Canyon 3D. Digo, bueno, a ver, guardar como,
Y acá le voy a poner que lo quiero guardar como... ¿dónde estás? Bueno. Puede ser un formato para Solid, si no IGES o Step. Supongamos, elegimos IGES. Y le pongo Canio 3D IGES para guardar. Entonces, cuando ponen a abrir, si acá, en este filtro, yo elijo IGES, ven, me muestra ese archivo. Y cuando me muestra ese archivo, yo pongo a abrir, ven, leyendo el modelo, lo importa. Dice, dejé de ejecutar diagnóstico de importación. Le ponemos que sí. No encontró errores. Aceptar. ¿Está? Y me muestra ese archivo con la única diferencia que me lo trae como un sólido. ¿Ven? No me muestra los pasos que fueron hechos para dibujar la pieza. ¿Está? Y acá me muestra estas líneas. Todo esto después se puede eliminar, se pueden coser superficie y demás. Pero a los fines de que ustedes tengan el 3D, yo lo podría cargar en este formato y no hay drama. Después ustedes, una vez que lo guardan, ya se les va a guardar como una pieza de SolidWorks. Bárbaro, gracias. Por nada. Vos me habéis preguntado. ¿Este era el trabajo práctico? Uy, ¿al que te referías? ¿Las patas del recipiente? O sea, yo las fijaba en las patas del recipiente, pero me quedaban libres, las podía girar alrededor del Está recipiente, no bien, me quedaban sí. fijas. Bueno, ahora en este caso, en el trabajo práctico que hay que hacer ahora, es exactamente lo mismo. Sí, por eso le preguntaba. Bueno, dale, ahora lo explico. Sí, sí, Listo, gracias. de nada. Bueno, mira, cómo estaba hecho acá. Tengo una matriz y estas relaciones de posición las voy a borrar. Bueno, voy a en realidad solamente mostrar para que no gire, así las otras las piensan un poco ustedes, después cualquier cosa. Si vos Profe, no sé pusiste... si quiere grabar esta parte que va a explicar Dale. eso. Ah, sí, ahí está grabando. Ahí va. Ponés una de las patas, si le das las relaciones de posición de... Vos tenés que imaginar en este caso que venís con esta pieza, la apoyás en esta superficie y tenés que ver cuál sería en la realidad la cara o la arista que entraría en contacto, ¿no? Primero. O sea, si esto lo vemos desde arriba, ¿ve? Habría que mejorar un poco la calidad de la imagen, pero vas a ver que ese punto es el que hace contacto con el cilindro. O sea que sería la arista de acá adentro y esta otra arista las que quedan en contacto con esta superficie. O sea, vos le puedes poner coincidente esas dos y tal. Por lo que entiendo, vos eso ya lo hiciste, también le diste la altura y lo que tenías era que giraban, así. Bueno, para que no giren, dependiendo de cómo sea la información que tenés vos acá. Ah, yo la borré, ahora no me va a aparecer en el plano. Bueno. Estaba acotado respecto de la vertical en 120 grados, creo, ¿no? A ver, tendría que buscar el PDF porque lo borré. Un segundito. Repaso. Sí, 120 grados. O sea, en el plano está acotado que viéndolo desde arriba, respecto de la vertical, prestando atención a esta salida, que está en el plano ahí para abajo, respecto del eje vertical estaba a 120 grados. Entonces, yo podría buscar acá en el recipiente
por ejemplo, el plano vista lateral, ¿sí? Y decir que el plano lateral y esa cara que está ahí, relación de posición, por defecto se va a poner paralelo. Yo no quiero que sea paralelo, lo que quiero es que estén a 120 grados. Sería... No, acá. Tampoco. Van a tener que ser entonces 30 grados. Ahí. Una vez que fijaste una, pará. Acá me está poniendo 30 acá, 150. Si no, una hacerla coincidente con la vertical y la segunda que sea 120. Claro, depende cuál pongas había una, claro, hay una acá arriba, podés poner esa ahí coincidente, sí tenés que tener cuidado que sea esta que está acá, ¿no? Que sea esta que está acá arriba y después poner 120. En realidad acá el ángulo este serían 50, porque son los 180 menos 120, no sé, 60. Ahí, 60 grados. Ahí ya no gira más. Y después hay que poner las otras tres, podemos agregar una por una o hacer una matriz de componente circular alrededor del eje de este cilindro. 3 repeticiones. Y el componente que quiero repetir es la pieza de esta pata. Aceptar. Y ahí van a quedar las otras tres. ¿Está? Sí, profe, ahí me quedó más claro. Gracias. Bueno, dale. Probalo en este, cualquier cosa lo vemos. Sí. Ahí veía que preguntan el diámetro del recipiente. Le habíamos puesto, creo que 600 el diámetro exterior. De todas formas es un valor de referencia. Tómenlo el valor que ustedes quieran. ¿Cómo hacer el tubo? ¿Qué tubo? ¿Este que sale acá del cilindro? ¿O la cañería esta así que varía en las 3 direcciones? ¿O la brida esta de acá? La cañería. Bueno. Acá se ve, digamos, tiene, por ejemplo, llamémosle así, eje X, eje Y y eje Z, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos un tramo en el eje X, un tramo en el eje Y, después un tramo en el eje Z y un tramo en el eje X. Si usáramos la herramienta de barrido y un croquis convencional en el que dibujamos en un plano, yo podría hacer
el tramo este, llamémoslo como decíamos, en el eje X, y el tramo en el eje Y. Pero en ese croquis normal, después no me puedo salir del plano de croquis para hacer una línea en el eje Z. Entonces yo podría hacer este tramo de cañería en una operación de barrido y después elegir otro plano, por ejemplo, para hacer esta curva, este tramo recto, y después en un plano horizontal, este otro acá, tramo de ahí. O sea, esto lo tendría que hacer de esa manera en 3. O podría ser este tramo, o sea, este de acá, no, sí, siempre van a ser 3. Es más complicado. Para eso está la herramienta de croquis 3D, que nos sirve en este caso para hacer eso, que la herramienta de croquis 3D funciona así. Si dibujamos una pieza nueva, cuando voy a hacer un croquis, en lugar de hacer clic acá en este botón, despliego las opciones y elijo croquis 3D. Cuando elijo croquis 3D y empiezo con el comando línea, a diferencia de lo que era antes, fíjense que abajo el lapicito me aparece en qué plano voy a dibujar, ¿no? Entonces, yo podría dibujar, por ejemplo, una línea en el eje X, una línea en el eje Y, y después si yo quisiera irme al eje Z, con la tecla Tab, cambio el plano en el que estoy croquisando. Entonces ahí podría elegir ese plano y dibujar una línea en el eje Z, dibujar otra línea que yo en el eje X y una línea en el eje Z de nuevo, por ejemplo. Entonces ahí dibujé un croquis, ¿ven? Que no está en un plano, sino que tiene líneas en los 3 planos. Después lo acotamos a cada una de esas líneas, supongamos que esto mide 100. Estoy haciendo cualquier forma, no es la misma del dibujo. Esta mide 120, supongamos que esta mide 80. Esta puede medir otros 100. No sé, y esta 50. Y después hacer los redondeos que van a ser los codos. Entonces me voy acá a redondeo de croquis, le doy un valor, supongamos que tiene un valor de radio de 20 milímetros. Redondeo ahí, acá, ahí y acá. Una vez que redondeé, ya ese croquis estaría terminado. Lo que hice acá es decirle cuál va a ser el recorrido que quiero que siga esa sección transversal que voy a dibujar. Entonces salgo de este croquis, ¿sí? Y en un plano perpendicular a la trayectoria y que pase por uno de los puntos, voy a dibujar la sección transversal del caño. Entonces en ese plano, ahí sí abro un croquis común y dibujo, si es una cañería, bueno, sección circular, puedo dibujar directamente los 2 diámetros. Por ejemplo, el diámetro interior, 30, y el diámetro exterior, o podría tocar los dos y decirle cuál es el espesor del caño, no sé. Sí, 2 milímetros. Salgo de este croquis y ahí tengo el croquis 1 y el croquis 2. ¿Ven? Este dice 3D y me muestra ahí en naranja la trayectoria. Y el otro es la sección transversal. O sea, lo que voy a hacer ahora es decirle que este otro croquis que dibujé acá vaya siguiendo esa trayectoria para ir creando el sólido. Eso lo hacía con esta herramienta, saliente barrido. Entonces acá, ese es el perfil y esta de acá es la ruta. Entonces ahí creo esa trayectoria. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Cómo van? Hay mucho silencio acá. Sí.
hago todo el trayecto, pero después cuando quiero hacer, digamos, los dos círculos, no me quedan definidos en negro, sino que quedan en azul, Ajá. por más Y que los haga desde el origen. eh, no, si lo haces en el origen y le acotas el diámetro, sí o sí te tiene que quedar definido. O no está pegado al origen, a ver, por ejemplo acá. ¿Ven? Fíjense, yo le saco esta relación de coincidente. A lo mejor, no sé, te quedó ahí cerquita así del origen, pero no está pegado. Fíjate, si lo podés agarrar del centro del círculo y moverlo, es porque no está pegado al origen. Entonces, si podés hacer eso, te acercás ahí, te va a marcar así en amarillo cuando se pega. Si lo soltás ahí, ahí queda pegado y te debería quedar en negro, siempre y cuando estén acotados los diámetros. Lo hago desde un croquis distinto, con los dos círculos. ¿Distinto a cuál? ¿A la trayectoria? Sí, 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 porque si lo haces en el... Sí, sí, tiene que ser en otro croquis. Uno va a bien, ser, entonces eso, ve acá tenés el croquis de la sección transversal y acá está el croquis del recorrido. Cuando vos vas a la claro, por operación eso decía. barrido, eso es, está. Cuando vas a la operación barrido te va a pedir 2 croquis. Sí, por eso, porque lo estoy haciendo desde el mismo, entonces ahí lo Bueno, cambio. dale, Gracias. de nada. ¿Alguna otra consulta? Profe, cuando hago eso del barrido, Sí. no me quedan curvos, o sea, los codos no me como en punta. ¿Hay Porque, alguna a ver. cosita más que había que tocarle O ahí? sea, acá en vez de quedarte redondeado, Me quedan en punta. y vos le hiciste a la trayectoria, le diste un Ah, radio, no, ahí está. me olvidé. Ahí Edita está el ese error. croquis y acá le tenés que dar Bien, la curva. listo, listo. Dale. ¿Radio de cuánto es eso? Bueno, acá yo lo hice de cualquier valor, ¿no? Pero en el plano de lo que están haciendo ustedes, tiene un radio 50 Ujú. y el diámetro del caño es 35 el exterior. Ah, bien, bien. Digamos, Listo. ese radio tiene que permitir que el diámetro ese gire, digamos, ¿no? Claro. Sí, dale, no hay problema. Le tengo que poner, a ver, para. Dale. Está bien.
estoy acortando la distancia de la pata a la arista del tanque, y yo selecciono acá y acá, me lo tomo como que es coincidente, sí o sí. Ajá. Y si yo le Y saco esta relación y selecciono las dos cosas, al revés. No me deja seleccionarla, o sea, no hay forma que la seleccione. Ahí. bueno, O sea, me lo hace coincidente. eso. Si le escribís ahí el valor. Sí, pero hoy también, pero cuando voy a Bueno. seleccionar la arista esta, como que no me da. Bueno, lo que tenés que hacer, fíjate, a lo mejor ya tenés algún plano que pase porque esa, a donde cambia la sección del cilindro al extremo, Sí. fíjate ahí donde Bueno. desplega la Etapa. pieza ahí cilindro, El cilindro arriba cilindro. Ah, vos lo hiciste con un ensamblaje a cilindro, tapa, todo eso. está en este plano planta. Bueno, ahí. Entonces toma esa cara con ese plano y ahora ponerle la distancia ahí. Ahí está, ahí me dijo, qué raro. Sí, porque el otro toma la arista en realidad y no lo toma como un plano, por eso no te deja la distancia. Ahí Ok. si tuvieras una cara plana te hubiera dejado y como no tenías ninguna cara plana, elegís el plano y ahí ya está. Bien. Me resultaba raro porque para coincidente sí me lo tomaba, Sí, pero porque hace que se una con la línea, pero como no detecta que es un plano, claro, la distancia va a ir variando en distintos puntos de ese cilindro, digamos. Porque te la toma claro. como si fuera un vector que une el punto de la línea que tocaste con la cara. En cambio, si seleccionas el plano, ya sí toma la distancia entre dos planos paralelos. Bien, muchas gracias. De nada. Problema que Belén, pero a mí no me aparece ahí justo en la arista el plano. Ajá. El Y plano me aparece a la mitad del cilindro. bueno, créalo, hace un plano que pase por donde a vos te hace falta. Claro, el Y problema es que no me deja, eso intenté, pero no me deja acotarlo con esa arista. Me dice que no es válido y se pone todo rojo. bueno, ahí vemos. ¿Querés compartir vos tu pantalla? Nos conectamos por ¿Sí? NIDEX. ¿Sí? Dame un segundito. Para. Se me fue. ¿Cómo es tu nombre? Tomás Lancines. Eh, dale. ¿Se ve? Sí. Bueno, ahí estoy creando el plano y cuando quiero poner la segunda referencia toco esta arista, la Eh, combinación. no, porque vos ya tenés el plano ese ahí arriba. Vos tendrías que darle la distancia. Ajá. Ahí, esa arista borrala y ahí un poquito más abajo habilita ese. Tac. Ahí escribí el valor que tengas a este punto, digamos. Claro, ¿Lo claro. conoces a ese? Porque debe ser la mitad del largo del cilindro cuando lo dibujaste. Creo que es la mitad, sí. Ujú. Creo. Ahí está. Sí. Bueno. O sea, se me ocurre eso, pero no sabía si era válido. Sí, no, ahí no funcionó eso. Lo que sí podrías hacer, si no, ¿Estará para el... mal hecho el croquis del tanque? ¿Cómo? ¿Estará mal No, vos planteado? dejaste el origen al centro, no está mal. No, es otra forma de dibujarlo. No, bueno, ahí podés hacerlo así, poniéndole la medida. De todas formas, acá tendrías que tener cuidado porque si vos después cambiás el largo del cilindro, por ejemplo, te vas a Claro. tener que acordar de venir y modificar la posición de ese plano. Otra forma sería crear, por ejemplo, en el cilindro, no sé, un punto
o una línea de eje en un croquis que esté vinculada a la posición de ese plano. Entonces después sí podés usarlo a eso como una referencia para crear el plano, que pase por ese punto o algo de eso, entonces ahí sí te lo va a tomar. Claro, bueno, gracias. De nada. Y profe, no hace falta que nos ponga de co-host si queremos compartir. Si ponen seguridad, permitir que los participantes compartan su pantalla, ya Sí. está. Ajá. En seguridad, ¿dónde estará eso? A ver. Abajo, al lado del botón participantes, dice seguridad y dice permitir que los participantes, punto suspensivo, y hay uno que dice compartir la pantalla. Mirá vos qué bien. Genial, gracias. Mirá qué bueno. Mirá, está bien. Bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa. No sé cómo estarán, si alguien ya pudo terminar o todavía le falta. Pero ya nos vamos a tener que ir, porque ¿a qué hora están empezando con Luis? A las 8. A las 8. Bueno, tenemos un ratito todavía. De todas formas, les explico ahora, así ya después ya les queda y lo hacen después llegado el momento. Les quería mostrar en la parte del cálculo estructural cómo hacer para decirle que solamente ese tramito de 150 milímetros es donde actúa la carga. No, esto es otra cosa que estaba haciendo yo. Bien. Vamos a hacer esa simulación. Yo voy a abrir esta pieza. Tenemos que tener activo el módulo de simulación. Acá está. Y, bueno, nuevo estudio. Le vamos a decir que es un análisis estático. ¿Se acuerdan que acá teníamos que, bueno, definir el material del que estaba hecha la pieza? No está especificado ahí en la hoja, es para que ustedes elijan alguno. Nosotros vamos a suponer, me están dando muy lenta la compu. A ver. Un segundito. Bueno. Vamos a poner este acero estructural, la STMA36, por ejemplo. Pueden poner cualquiera. Aplicar, cerrar. Después tenemos que restringir los grados de libertad, darle los vínculos. Esto obviamente está empotrado acá abajo. ¿Sí? Si está bulonado acá y apoyado acá abajo, podríamos simular que todo eso está empotrado. O podríamos, no sé, de pronto decir que lo que está fijo son estos 4 agujeros, que no sería del todo real porque esta cara de acá abajo tiene cierta restricción. La realidad sería que, para hacerlo un poco más real a esto, se le podría dar una, así, rodillo con control deslizante. Esta superficie decirle avanzado. ¿Ven? A lo largo de la dirección 1, digamos en qué dirección 1 tiene posibilidad de movimiento y en qué no. Podríamos decir que en el eje Y es 0 milímetros, no se puede mover,
Y en los otros dos planos sí se podría llegar a mover y decirle que está fija en estos 4 agujeros. A ver, esa sería una restricción. A ver, selecciona un plano local. La dirección 1. Ahí. ¿Ven? Entonces va a tener una reacción hacia arriba, pero digamos si esto tuviera una fuerza hacia arriba se podría mover. Y después le podríamos decir que lo que están fijos además son los agujeros. Entonces otra relación de posición sería decir, bueno, los agujeros estos están fijos. Que en la realidad también podríamos decir que eso se podría mover hacia arriba, pero no hacia abajo. Bueno, a los fines de ensayarlo va a estar bien así. Ahora, cuando queremos decir de las cargas que actúan sobre esta estructura, ¿qué va a hacer en realidad? Va a ser una carga vertical que actúa en esta cara, pero no a lo largo de toda la cara, sino en un tramito acá de 150 milímetros. Pero no tengo cómo seleccionar esos 150 milímetros, se selecciona todo. Lo que puedo hacer ahí es crear un croquis previamente en esta cara, un rectángulo, y dibujo un croquis de 150 milímetros, salgo, y en esta otra de acá también voy a hacer lo mismo. Que el largo, para no acotarlo, le digo que es igual a este de acá. Estas dos liñitas van a ser colineales. Ahí está. Bueno, dibujé estos dos croquis. ¿Qué pasa? Cuando vuelva acá al estudio y me vaya al asesor a la fuerza para agregar una carga, me va a seguir, por más que yo haya dibujado eso, cuando selecciono acá, me sigue seleccionando toda la cara. Pero acá está ese botón que dice partir. Entonces yo puedo elegir este croquis y crear una partición en esta cara. Seleccionar este croquis acá y crear una partición. Ahí. Entonces, lo que hace acá es dividirme esta cara en dos sin necesidad de que haya una diferencia real en la cara, digamos, ¿no? Si no, otra forma hubiera sido hacerle un mini escaloncito acá para que me queden dos superficies distintas, pero en la realidad la pieza no es así. Entonces, de esa manera, creando esa partición, puedo seleccionar ahora sí dos áreas por separado, a pesar de que esto sea una sola. Entonces, cuando me voy a agregar una fuerza, ahora sí puedo decir, bueno, acá y acá. Ahora esas fuerzas no son normales, sino que dirección seleccionada, puedo tocar cualquier línea que tenga la dirección de la carga, ahí está. Acá, como seleccioné dos áreas, y le voy a poner acá, por ejemplo, la fuerza en kilos, 3000 kilos, fíjense que dice por elemento o en total. Si yo lo dejo así como está en elemento, me va a poner 3000 kilos acá y 3000 kilos acá. Y en realidad es en total los 3333 kilos que tiene cada una de las patas que soporta de los 10.000 kilos del recipiente. Bueno, entonces ahora sí, tenemos ya el vínculo, hemos aplicado la carga solamente en el tramo en el que actúa realmente. Faltaría crear la malla. Vamos a poner una malla un poco más fina. Y ejecutar el análisis. Fíjense que ahí en la zona donde está actuando la carga, ahí hace ven una malla diferente hasta llegar al límite ese y después ya es más uniforme. Ejecutar el estudio. Vamos a ver los resultados.
exagerado acá. Vamos a poner tensión en una unidad a la que estamos más acostumbrados, kilos por centímetro cuadrado. Y si lo vemos en escala real, fíjense que ya ahí no es tanto lo que se deforma. Que en la realidad, también este estudio no reflejaría del todo la realidad, porque para que en este caso esto se comporta como una columna con una carga excéntrica, ¿se acuerdan que con Delbel creo que habían visto pandeo y era algo de esto? Cuando esto está trabajando en conjunto, con los otros tres extremos también, esta pata no tiene libertad de irse hacia uno de los costados porque las otras también se van a oponer. Entonces, si yo quisiera evaluar también la deformación en el plano horizontal, tendría que hacer una simulación de las tres patas que estén trabajando juntas, ¿sí? Y ahí la cosa va a cambiar un poco. Sí, lo que no va a cambiar es el esfuerzo de compresión. Y si yo quisiera tener una idea también de las tensiones ahí en la zona de la soldadura y demás, lo podría hacer, digamos, tener una aproximación con esto que está acá, ¿no? Yo lo que quería agregar a lo que ya habíamos visto era esto de crear una partición en una superficie para poder aplicar una carga en la zona en que la necesitamos cuando no tenemos una superficie que la limite, digamos, ¿no? Bien, eso era lo que quería agregar. Ahora sí, sigan. Esto de todas formas les queda ahí, después lo subo, así lo pueden ver. ¿Alguien tiene alguna consulta? Sí, yo tengo una consulta, profe. Dale. Cuando cambió a escala real, ¿qué cambió? Sí, ¿Por qué se dejó de ver así tan flexionado? porque acá el estado de visualización de la deformada estaba acá en automático y estaba amplificado 10 veces, ¿sí? En una escala de 10 veces. O sea, yo por ejemplo pongo definido por el usuario. Si le pongo 50 veces, me va a magnificar en 50 veces lo que pasa en la realidad. Si esto se deformaba 1 milímetro, acá me va a mostrar 50. ¿Está bien? Yo acá lo que puse es real, entonces va a ser el 1 a 1, que sería lo mismo que ponerle acá 1, digamos. Entonces ahí no digamos, el programa no lo exagera. Lo que se ve acá deformado es lo que se deforma realmente. Ah, bueno. Claro, es una cuestión más visual. Sí, 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 solamente visual. Solamente desde la parte gráfica. Fíjate que los valores de tensiones y todo, eso no cambia nada. El valor de tensión que tiene acá, por más que yo cambie la escala en que me lo muestra, el valor de la tensión es lo mismo. Es lo mismo que cuando haces un plano y le cambias la escala. La medida de la cota no va a cambiar. Cambia la forma en que vos lo ves. Claro. Y otra consulta, Sí. creo que tiene que ver con lo que dijo recién, de que si pusiéramos todas las patas, Ujú. ¿por qué cuando se deformó quedó como si estuviera la pata sola, digamos? O sea, no se puede, ¿cómo se haría para simularlo bien y ver cómo realmente pandearía? ¿Es muy complicado? No, no, habría que... podrías dibujar las tres patas a la vez y un tramo del cilindro, ahí ya convendría dibujarlo, hacer un modelo para cálculo de elemento finito y no va a ser el mismo modelo que usaste para dibujar la pieza. Podrías dibujarlo como una sola pieza, dibujar acá el tramo del cilindro y a la superficie del cilindro, por ejemplo, ponerle la carga. ¿Me explico? Sería algo así, mira. Yo podría agarrar esta pieza, lo vamos a hacer, a ver. Acá, croquis. Se ve desde arriba. Puedo dibujar el cilindro, decirle que este punto con esto, tangente, coincidente, perdón, que este de acá con esto coincidente. El diámetro del cilindro eran 600.
Y bueno, podría ser que esto, operación, extruir, no sé, suponete hacia arriba 20 milímetros y en la dirección 2 hacia abajo 150, que es lo que estaba en contacto, y le vamos a dar un espesor de, no sé, 5 milímetros, ahora no me acuerdo cuánto era, hacia adentro. Ahí. Sí. Bien. Acá, en realidad, nosotros habíamos hecho que digamos, en todo el ancho de la cara vieron que había puesto la carga, que sería la realidad si esto estuviera soldado. O lo que podría hacer, simular la soldadura con un chaflancito acá. A ver, un chaflán de 10. Claro. Bien, acá hay que agregar algo que nos va a hacer falta para la simulación. Esto no va a poder ser así que sea solamente el punto, la coincidencia en un punto, sino que tengo que generar una superficie ahí. Porque si no la carga en esa línea sería infinita. Entonces, si es un modelo para hacer elementos finitos, acá hay que, bueno, no sé, mentir un poco. Y podríamos decir que, a ver, este cilindro, que la coincidencia no sea en ese punto, sino que sea en este. A ver si se entiende para qué hago esto. Este punto y este punto de acá. ¿Qué pasó? A ver. Coincidente y el diámetro eran 600. Bueno, lo que hice en realidad fue hacer que el cilindro que voy a hacer se meta dentro de este otro para que acá haya una continuidad en el material y poder hacer esa simulación. Si no, sería una arista de tangencia y si eso fuera así la realidad, la carga sería infinita, ¿no? Entonces acá vuelvo a hacer lo mismo. Hacer esa extrusión. Entonces acá, bueno, ahora sí, está toda esta superficie en contacto. Y si quisiera simular, por ejemplo, la soldadura, podría ser ahí un chaflancito o un radio de empalme. Para que acá hay algo que quedó mal. Déjame ver una cosa. Está. Está. Y acá. Esto, fusionar resultado, debería estar tildado, que lo que hace es que una este sólido con este. Ahí está. Ahora sí. Entonces, a ver. Ahí está. Pongámonos así. Tiene una soldadura así de redondeo. De un solo lado se lo vamos a hacer como para ver qué diferencia hay. Bueno, y lo que puedo hacer es la matriz circular alrededor de este eje de ese saliente, redondeo y este redondeo. Cantidad 3.
Ahí. Entonces, una vez que tengo esto acá, podría hacer la simulación de este sólido, digamos. Un estudio estático, donde, bueno, va a ser todo igual. A ver, a mí se me va a demorar un poco acá, ¿no? Vamos a poner el mismo acero. Sujeciones, geometría fija. Vamos a poner el apoyo acá en las 4 patas, en las 3 patas. Y como carga, una fuerza vertical de 10.000 kilos acá, que eso tampoco sería del todo real, porque esa carga en la realidad sería, no sé, de peso de todo el volumen, de todo el material y demás. Pero para tener una idea, algo aproximado, acá probablemente se deforme mucho la chapa, porque no está el extremo acá abajo que lo rigidiza. Kilos. Y acá le ponemos los 10.000. Entonces, una vez que estaba eso hecho, crear malla. Bueno, es lo que le decía, se deforma excesivamente el cilindro porque no tiene ningún elemento rigidizador, como son los extremos. Entonces probablemente sería mejor, hubiera sido mejor cerrarlo ahí abajo. ¿Está? Pero en este caso podemos ver ahí cómo se comportarían las 3 a la vez, digamos, ¿no? De esa manera. Y acá podemos ver en las uniones qué pasa. Fíjense la que yo le dibujé el radio, cómo la carga se distribuye mejor. Siempre que hay aristas vivas, genera concentración de tensiones. Bueno, esto, digamos, podría ser un recurso de decir, bueno, hago un modelo simplificado a los efectos de poder hacer el análisis por elemento finito, y en ese caso no va a ser el elemento o el modelo que use para hacer el plano de fabricación de esto, sino que hago una simulación y hago algunas simplificaciones, digamos, que tengo que tener en cuenta, que haya continuidad de material acá. También está la posibilidad de dibujarlo como un ensamblaje, agregar un elemento de unión entre estas dos piezas, que sería un cordón de soldadura, pero ya es bastante más complejo. Asesor de conexiones, y en asesor de conexiones hay distintos elementos que nos hacen de vínculo entre distintas piezas, digamos, ¿no? De contacto entre componentes, conjunto de componentes, si hay un resorte, un pasador, un perno, un rodamiento, bueno. Como todo es, digamos, lo que estamos viendo acá es algo básico, más simplificado, pero para que vean que existe. Después, para profundizar, es infinito. Pero esta sería una forma rápida de ver qué pasa cuando están en conjunto y cómo colaboran unas con otras con el efecto ese de carga excéntrica. ¿Está bien? Sí, muy claro, profe. Muchas gracias. Bueno, por nada. ¿Qué usamos? Bueno, ahí otra vez lo mismo que nos pasa siempre con esto. Hay muchas normas y adentro de cada una de las normas, a su vez, hay más normas. Por ejemplo, dentro de la ANSI tenemos tornillos los B1.12, B1.15 y así. Ahora se me está cargando a 1000 complementos, está muy lenta la compu.
Pero hay un montón de normas distintas, que cada una de ellas tiene especificaciones distintas. Entonces, en realidad, lo correcto va a ser cuando ustedes estén haciendo algo que en realidad sea, bueno, un proyecto, un cálculo, decir, bueno, ¿cuál es el bulón que necesito? ¿A qué norma obedece? Entonces buscamos dentro de esa norma cuál es el que va. En este caso, lo único que especificaba era que sea M5, sea un bulón métrica 5. Dentro de la norma ANSI métrica o dentro de la DIN, podríamos buscar bulones métricos. Y bueno, buscar dentro de todos estos dónde hay, porque yo puedo agarrar acá, por ejemplo, pernos estructurales hexagonales, perno con cabeza hexagonal para estructuras. Si yo elijo crear una pieza acá, tengo que ver, bueno, si hay la medida esa que estoy buscando. Acá lo que habría que hacer es buscar eso ahí, la norma DIN 7990, y ver cuál es la especificación de este tornillo, cuál la del 6994. Pero si vos te fijás acá, aparece a partir del métrica 12. Entonces, bueno, este no me sirve. Tengo que buscar otro. Perno hexagonal, extra fuerte. Bueno, a ver, vamos a buscar perno y tornillo hexagonales. Si elegís, perdón, este de acá. ¿Ves? Calidad B, DIN, tanto. Y acá este empieza desde un bulón métrico de 1 milímetro, 1,6 milímetros, o sea, para un reloj. Acá tenés métrica 5. Longitud 35, pedía, creo que era. Y la longitud de la rosca también, ¿no? Como bien estándar, o 16 milímetros o 35. Puedes elegir el estado de visualización acá, si querés que te muestre o no la rosca. Ven, puede ser de 16 milímetros de rosca o que sea todo roscado, según la necesidad. Suponete que es este el tornillo que tenías, tenés que ver, bueno, cuánto es el espacio que tengo entre las dos bridas, más la arandela y qué sé yo, y ver si esta longitud te alcanza, que no vaya a ser cosa que las dos bridas, todo el paquete que tenés que apretar, llega hasta acá, vos ajustás la tuerca y no tenés más recorrido y tenés que meterle 10 arandela para que... Bueno, eso ya es un poco más específico, digamos, buscar en la norma cuál es el tornillo que corresponde usar en el caso que sea. Acá lo único que nos interesaba era, nada, saber buscar acá dentro de la librería las opciones que hay y buscar alguno que sirva. No sé si... Bien, muchas gracias. Claro. Bien. Ya estamos en hora. No sé cómo le fue con esto. La idea sería que eso digamos, lo puedan hacer dentro de la hora y media más o menos que vamos a tener para el parcial. Si algunos estuvieron cerquita, bueno, capaz que anden más o menos bien porque en el parcial a lo mejor alguna de esas piezas no deberían haberla dibujado, pero si hay alguno que está muy lejos de llegar a terminar, tiene que, digamos, no sé, practicar un poco más algunas cosas, a lo mejor. Hacer ese recipiente, yo les decía, o cualquiera de las piezas en realidad, miren, nuevo, vamos a hacer el recipiente. Digo, bueno, y más tenían la libertad de hacerlo con el tipo de extremo que quieran, pero línea constructiva, podía dibujar acá la virola, uno de los extremos, no sé, supongamos que haya sido semiesférico, puedo dibujar acá una línea auxiliar que me sirva de límite para cortar. Entonces recorto todo esto que está acá que no lo quiero. Y el otro extremo que haya sido semielíptico, esto con esta horizontal. Y no sé, le damos el valor acá. Ah, pero no le dimos valor al... Vamos a darle valores a esto. Vamos a decir, el diámetro de esto eran 600 milímetros.
El largo de la virola, no sé, es 400. Cortar. Y acá, bueno, esto 100. Aceptar. Operación, revolución. Como es un croquis que está abierto, si lo quiero cerrar automáticamente, le ponemos que no. Entonces va a ser una operación de lámina. Va a girar alrededor de este eje. El espesor, bueno, el que sea. Aceptar. Acá 400 quedó muy poco, no sé, podemos poner 800. Y acá, por ejemplo, no sé, en este plano, croquis, podemos dibujar, no, inclusive no en ese plano, lo podríamos crear un plano de este acá afuera, a la distancia que esté, 500, por ejemplo, y ahí en ese plano de afuera, ahí dibujar, viéndolo de frente, bueno, no sé, veamos diámetro 100, que esté de acá, del origen, 650 milímetros, y que esté a 190 milímetros acá. Entonces eso que está ahí, operación, destruir, para el otro lado hasta siguiente. Entonces va a acompañar ahí el cilindro. Después acá dibujamos otro croquis. De un determinado diámetro. Operación, destruir corte hasta siguiente. Entonces corta hasta que encuentre el siguiente vacío. Bueno, y ahí ya casi está listo el cilindro. Y, digamos, es en realidad bastante simple de dibujarlo, ¿no? La idea es que, nada, que no sean 3 minutos, que sean 10, pero deberían más o menos en un tiempo así poder dibujar una pieza simple, digamos, ¿no? De esa manera les sobraría para poder hacer esto completo en el tiempo del parcial. Bueno, fíjense, no sé cómo están, cualquier cosa, si hace falta repasar algo, alguien tiene dudas, yo no tengo problema, nos podemos hacer cualquier otro trabajo práctico la semana que viene, va a ser la última. Es la idea que practiquen, puedan hacer todo lo que hicimos en clase y bueno, la semana que viene la duda que haya me lo dicen y lo repasamos. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao, profe. Chao, que anden bien. Hasta luego. Chau, chau.